En este video, que si no me perdí, creo que es el quinto, lo que vamos a examinar es cómo se reformó el sistema bancario argentino y de una manera muy peculiar, inédita en el mundo y que no se ha repetido acá en Argentina. Ustedes en la clase anterior con Omar estuvieron viendo cómo se había creado en 1935 el Banco Central de la República Argentina, y era un sistema bancario bastante normal, si ustedes quieren, para una economía capitalista. Tenemos un banco central con cierta independencia del Estado y que ese banco central se va a encargar de las funciones típicas de todos los bancos centrales, que es regular la emisión de la moneda, actuar como agente financiero del Estado Nacional, tener sus reservas, controlar el sistema bancario con lo que se llama superintendencia de bancos, otorgar redescuentos, o sea, dar préstamos a las entidades bancarias en problemas. Todas esas son funciones que han visto corresponden a un banco central típico y un sistema bancario en el que existían entidades privadas que captaban el dinero de sus ahorristas y le prometían un interés y luego prestaban ese dinero a particulares, y la ganancia del banco justamente consistía en la brecha que hay entre lo que pagan para remunerar las colocaciones en los depósitos, si es que lo pagan, porque muchos se encuentran a la vista y no perciben interés, y por otro lado el interés que cobran a los que necesitan dinero. Ese era el sistema bancario argentino hasta que viene el peronismo, que hace a finales del 46 y comienza en 1947 una reforma bancaria que es bastante difícil para entender. Yo creo que no es difícil para entenderlo desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista de la razonabilidad del sistema, pero funcionó y funcionó muchos años. Lo que hace el peronismo es hacer que todos los depósitos que se encuentran en el sistema bancario, tanto de los bancos privados como de los bancos públicos, van a pasar a ser depósitos en el Banco Central. Es decir, todos esos depósitos van a ser depósitos del Banco Central, todos. Es la estatización completa del sistema bancario. Entonces, a partir de ahí, los bancos van a actuar como si fueran agencias del Banco Central. Entonces, ¿qué tasa de interés van a pagar los bancos? Los bancos van a pagar la misma tasa de interés en todos los lugares a todos los ahorristas, que es la establecida por el Banco Central. ¿Qué tasa de interés van a cobrar los bancos? Los bancos van a cobrar la tasa de interés que les indique el Banco Central que tienen que cobrar, y esta tasa de interés para prestar va a fluctuar según sean los sectores que reciban esa tasa. Pero el Banco Central le va a decir qué interés le cobra a los deudores, cuánto presta, a qué plazo, a qué sectores. Y es más, el Banco Central va a disponer en qué áreas del país se debe prestar ese dinero. Entonces, los bancos públicos y los bancos privados ya no deciden. Todas estas decisiones las toma el Banco Central de la República Argentina. Decide cuánto se le paga a los ahorristas, cuánto se le cobra a los deudores, qué sectores reciben el dinero, cuánto dinero se le presta, en qué lugar del país. Todo eso lo decide el Banco Central. A partir de acá surgen una serie de consecuencias. En primer lugar, la pregunta que surge: ¿de qué viven los bancos privados? ¿O para qué hay bancos privados? La pregunta, digamos, la primera que sale es: ¿para qué hay bancos privados? Si todo lo va a hacer el Banco Central. Bueno, ya que existían, siguen funcionando y van a recibir una comisión por su intermediación en las transacciones, ¿sí? Pero
Va a funcionar como cuando el banco cobra un servicio público, ¿sí? Que se le paga una comisión, como se le paga a Rapipago, por ejemplo. Bueno, el banco va a recibir una comisión por su función de intermediación. Pero ya todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control de a quién se le presta el dinero, no va a existir. ¿Por qué? Porque en definitiva esa plata no es del banco, al banco no le interesa, sino que va a prestar a quien le dice el Estado que tiene que prestar, que tiene que ver con ciertos sectores. Los bancos no van a quebrar porque en realidad si quiebran los bancos es que quebró el Estado. No hay ningún banco que esté en problemas, nunca, porque en realidad todos los depósitos pertenecen al Banco Central de la República Argentina. Esa es la cuestión. Entonces, los bancos viven de eso, de su rol de intermediación, ¿sí?, entre los ahorristas y los depositantes y por los servicios que brindan. No son perjudicados, pero cambia completamente la lógica de lo que es un sistema bancario. Normalmente la característica es que durante estos años la tasa que se paga a los ahorristas es muy baja y muy inferior a la inflación. Esto va generando que con el tiempo el ahorro disminuya y solamente colocan su dinero en el banco aquellos que están obligados o que son personas muy mayores y no entienden el fenómeno de la depreciación que se produce con la inflación. Si nosotros tenemos con el peronismo una inflación promedio del 20% anual, la tasa de interés que cobran los ahorristas está por el 3%. Y la tasa de interés que el gobierno cobra a aquellos que reciben los créditos, normalmente estas pequeñas empresas que yo les había mencionado en los videos anteriores, también son del 5 o 6%, muy pero muy bajas, un subsidio, un regalo que el Estado hace a estos empresarios con el objetivo de motorizar las actividades económicas internas, que justamente se fundan en la industria, una industria que está volcada al mercado interno, ¿sí?, y que para financiarse en buena parte recurre a capturar parte de la renta que obtienen los sectores del campo o, si ustedes quieren, los terratenientes. Si quieren decirlo en términos peronistas, va a pagar la oligarquía el desarrollo argentino. Yo comento esto porque cuando ustedes vean los discursos actuales de algunos que están en el gobierno, van a decir, bueno, sí, estamos acá, hay que hacer que los ricos paguen porque es así, por la justicia social. Todo eso viene de esta fundación inicial del peronismo. Y como yo digo, la valoración que se hace sobre eso tiene que ver con cuestiones ideológicas y a mí me interesaría que cada uno piense lo que se le antoje. Y si ustedes creen que yo tengo la verdad, ¿sí?, porque algunos van a decir, este hombre que es viejo, que hace 100 años que enseña historia económica, que ha estudiado tanto, sabe la verdad, yo no sé la verdad. Desde ya declaro que no sé la verdad. Sí sé todos los relatos, todos los cuentos, todas las versiones, esas se las voy a enseñar, pero la verdad no está en la historia. De hecho, la historia es un relato más o menos de ficción, pero bueno, si ustedes creen que la economía es una ciencia, van a tener que pensar que la historia es una ciencia también. Entonces, retomando, ese es el sistema bancario, ¿sí? Un sistema bancario que no quiebra, un sistema bancario que está controlado por el Estado y que a partir de ahí puede regular no solo cuánto circulante hay, sino quién recibe el préstamo, en qué condiciones y cómo se maneja todo eso. Bueno, tenemos una primera etapa del peronismo que iría hasta 1949, algunos la arrancan del 46, que es cuando asume el gobierno Perón, otros del 43, que es cuando Perón era funcionario de la dictadura y ya habían cambiado las políticas económicas, en la que tenemos una economía cerrada, con una participación estatal muy fuerte, con esta intervención del IAPI en el sentido que yo les describí, quitándole dinero a los terratenientes para darle a los empresarios, con la estatización del Banco Central, con salarios que están subiendo y con un gasto público que crece mucho en construcción de hospitales, construcción de todo lo que tiene que ver
con la infraestructura educativa, con escuelas, una gran inversión justamente en educación y un gran gasto público que acompaña el momento de expansión. Y acá viene la gran discusión y la necesidad de precisar los términos sobre el keynesianismo y Keynes. ¿Qué es esto de el peronismo es keynesiano o no es keynesiano? Entonces, vamos a retomar un poco qué es el keynesianismo o qué significa la expresión. Cuando en 1936 Keynes escribe su famoso tratado, lo que explica es que el Estado tiene que intervenir en la economía, porque la economía capitalista sufre desequilibrios cíclicos e inevitables, y que ante esos desequilibrios es necesaria la acción estatal, ¿sí? Que el liberalismo solo conduce a crisis, es decir, la no intervención del Estado en la economía solo conduce a crisis sistémicas como la del año 29. Él ya lo venía diciendo esto desde la década del 20, pero por supuesto que después de la crisis económica se lo tuvo mucho más en cuenta. Entonces, Keynes dice que el Estado tiene que intervenir, y tiene que intervenir ¿de qué manera? Tiene que ir contra el ciclo económico. Por circunstancias que los economistas no han logrado explicar, existen en la economía ciclos económicos, y los economistas, distintos economistas, se han encargado de señalar la existencia de distintos ciclos económicos. Por ejemplo, ustedes en Social General deberían haber visto los ciclos Kondratiev. Kondratiev es un señor que decía que existían ciclos económicos de 50 años divididos en dos hemiciclos, cada uno de 25 años, una fase ascendente que llamamos A y una fase descendente que llamamos B. A mí siempre me causa mucha gracia estas cosas de hacer misterioso algo que en definitiva es una estupidez, pero bueno, dejemos ahí. Entonces, Kondratiev dice que cada 50 años se dan estos ciclos económicos, uno de expansión y otro de baja, y estos ciclos económicos se producen. ¿Por qué? Bueno, han dado distintas explicaciones, y además ha aclarado que se dan estos ciclos siempre que no suceda algo. O sea, cada 50 años en estos ciclos, 25 de alza, 25 de baja, 25 de expansión económica, aumento del empleo de las actividades productivas, y 25 de recesión, baja las actividades económicas, disminución del empleo. Eso dice, sucede, pero a veces no sucede. De todas maneras, lo que importa es que Keynes dice, cuando se produce un ciclo económico, el Estado tiene que actuar para moderar el ciclo económico. Por ejemplo, cuando se da el ciclo económico alcista, que aumentan precios, producción y empleo, el Estado tiene que enfriar un poco la economía, generando ahorro, por ejemplo, subiendo los impuestos o limitando el gasto público. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la expansión se modere. ¿Para qué? Para que en el momento en que se produzca, en el que el ciclo revierta y entremos en la fase recesiva, en la fase B, ahí el Estado intervenga en el sentido opuesto. Y esto es lo que lo ha hecho a Keynes famoso. Tiene que intervenir en el sentido opuesto, tiene que emitir moneda sin respaldo, tiene que gastar más de lo que recauda para impulsar las actividades económicas. Lo particular de esto es que el peronismo, desde este punto de vista, si bien coincide con el keynesianismo en que es necesario intervenir en la economía, no utiliza la concepción anticíclica. Entonces, en el momento de alza, en el momento de la mejor coyuntura de los precios internacionales, el Estado va a intervenir exacerbando aún más el crecimiento mediante un aumento del gasto público. Y vamos a ver cuándo, por el contrario, cuando entremos en la fase recesiva, el peronismo enfría las actividades económicas también. Bueno, como primera aproximación al peronismo, creo que estos videos han sido suficientes. Seguimos. Hasta luego.